De regreso, gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias. Es tiempo de compartirle a usted la mesa de análisis y como cada lunes ya me acompañan aquí nuestros invitados. Está con nosotros en este momento después de un periodo de descanso. Mauricio Zapata, ¿cómo estás, Mauricio? Gracias, Lucy, buenos días. Muy bien, buenos días al auditorio de ORT Noticias. Bueno, y esperemos que en unos minutos más se incorpore con nosotros también Marco Antonio Vázquez, que también es parte de nuestros invitados del día, para analizar la temática que hoy tendremos sobre la mesa con usted. Y es que permítame comentarle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó al Instituto Nacional Electoral la facultad de decidir si se permite o se retira la propaganda de los aspirantes presidenciales, como las que aparecen, hablamos de espectaculares, vehículos de transporte público, bardas. Asimismo, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó al Consejo General del INE a emitir a más tardar en 5 días naturales los lineamientos generales para poder regular y con eso también fiscalizar este y otros procedimientos con características similares. En términos generales, se proyecta que sea para el día miércoles en promedio, que se pueda tener esta votación y que, bueno, con ello el INE pueda votar y revisar cuáles son los puntos para poder vigilar, entre ellos, a las corcholatas. Mauricio, ¿cuál es la lectura política de esta determinación del Tribunal Electoral Federal? ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que vamos a ver los ciudadanos tras este resolutivo del Tribunal Electoral? Sí, esta semana se dará esa resolución y vamos a ver en qué termina. Me parece que sí es necesario que se ponga orden en este sentido. Los que dijeron que iban a ser diferentes están siendo exactamente igual o peor que los anteriores. En ese sentido, vaya, hace algunos años cuando se hicieron las últimas reformas electorales, sobre todo la del 2014, pues hubo distintos preceptos, muchos de ellos impulsados por hoy Morena, por diputados de Morena, impulsados por el propio presidente López Obrador, algunas reformas, algunas de las leyes, entre ellas esta, la de regular la publicidad, de regular el que candidatos o partidos políticos no se atuvieran a los tiempos que marca el calendario electoral, y hoy, pues bueno, pues simplemente no la siguieron. ¿Es necesario lo de la publicidad? Claro que sí es necesario. ¿Por qué? Porque se destinan recursos y no sabemos de qué tipo de recursos se están destinados, si son recursos públicos, si son recursos privados, si son recursos mal habidos, como se dice comúnmente. Entonces sí es necesario. Yo estoy de acuerdo que haya políticos que tengan aspiraciones y que de alguna manera se anden moviendo, haciendo y generando sus estructuras, que se reúnan con diferentes sectores, que se promuevan de alguna manera ellos en sus redes sociales o en entrevistas o en reuniones privadas o yendo a hacer algunos recorridos por colonias. Hasta cierto punto está bien que lo hagan. Pero ya el hecho de gastar un dinero en un espectacular, en pintar bardas, en hacer bolsitas de dulces con la figura del candidato o la candidata, de entregar apoyos y despensas, entonces ya se tiene que regular, bueno, está regulado, se tiene que sancionar a quien lo haga, porque pues efectivamente de dónde están saliendo esos recursos. En el caso de Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues tiene que transparentar y decir, ¿saben qué? Pues es una lana que yo ahorré durante toda mi vida y de ahí aquí están, esta es mi cuenta, estos son mis ahorros y de ahí lo estoy invirtiendo. Y no pensar que se están usando los recursos del gobierno de la Ciudad de México para su campaña. En el caso de Marcelo Ebrard, igual, que no se estén usando los recursos que en algún momento pudo haber sacado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o Adán Augusto de la Secretaría de Gobernación, o Santiago Krill de alguna manera del poco recurso que tenía ahí en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que no es mucho. En el caso de Fernández Noroña, de Ricardo Monreal, bueno, Ricardo Monreal de alguna manera tiene recursos ahí en la Junta de Coordinación Política del Senado, pero de Xóchitl Gálvez, de Fernández Noroña, pues son legisladores y nada más reciben, no tienen un presupuesto
para realizar algún trabajo, solamente viven bueno, no viven de su sueldo, pero bueno, de recursos públicos solamente tienen el salario y pues los beneficios que de alguna manera les da, las prestaciones que les da, en este caso, el Parlamento mexicano. Pero en el caso sí de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y de otros funcionarios o exfuncionarios, pues bueno, sí es necesario que se transparente o que se regule, decir, a ver, en primer lugar no son tiempos de campaña, en segundo lugar, ¿de dónde están sacando dinero para los espectaculares? Van a decir que es la gente y los simpatizantes, pero no deben de abusar de la inteligencia del mexicano promedio diciendo, es que la gente me quiere y mandó a hacer un espectacular. Quien en su sano juicio del pueblo bueno va a decir, sí voy a dar 1,000 pesos para que le pongan un espectacular a mi gallo o mi galla? Pues no, o sea, se necesita tener mucho talento para inventar una historia tan estúpida como esa, ¿no? Para que se la crea la gente, aunque sí hay personas que sí se la creen y dicen, sí, no, ellos no son iguales, pero estamos viendo que sí. Entonces, sí, me parece que sí debe haber sanciones, está regulado, insisto, está regulado, y debe haber sanciones por infringir esa ley. Si no les gusta, entonces que se promueva una reforma y se quiten esos preceptos. Pero mientras esté la ley y diga que no se pueden destinar, que no se pueden promover en un calendario que no es campaña oficial o pre-campaña, entonces pues sí los deben de sancionar. Ok, correcto. ¿Qué opinas, Marco Antonio? Buenos días. De la temática de hoy hablamos de esta determinación que tuvo el Tribunal Electoral para determinar que se pongan estos lineamientos de que no se puede utilizar recurso para propaganda y que vemos muchísimo en las calles. Fue una forma elegante de lavarse las manos del tribunal. Digo, finalmente el tribunal está para aplicar la ley, no para recomendarle al Instituto Nacional Electoral que crea normas para una pre-campaña. El tribunal, los magistrados, que son los garantes de la Constitución, en este caso en el tema electoral, saben perfectamente cómo es el juego, de qué se trata el juego, en qué condiciones, cuándo empieza, quién debe empezar, cómo deben de empezar, cómo deben de realizarlo, y nada más se lavaron las manos. Es vergonzoso que quienes tienen que aplicar la ley acudan a este tipo de estrategias. No sé si por cobardía, porque es lo que se asoma desde lejos. No sé si por seguirle el juego a Morena o al Xóchitl en el PAN o a todos los partidos políticos, porque finalmente son los que los colocan ahí desde el Senado de la República. No sé si finalmente nada más quieran verle la cara de tonto al pueblo. Es penoso que el Tribunal Electoral de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, haya actuado de esa forma. ¿Por qué? Yo insisto, hay fechas, hay normas, hay reglas que respetar, y desde que salieron a la calle con porque no ocultaron que quien resulte responsable, ganador, por ejemplo, del coordinador de la Cuarta Transformación, ellos no ocultaron que él va a ser o ella va a ser la candidata a presidente de la República, como tampoco lo ha ocultado el Frente Amplio, que quien gane esa encuesta va a ser el candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia de la República. Están en plena precampaña o en plena campaña, porque escuchas tú las entrevistas y bien o mal se les escapa, bueno, yo soy una excelente gobernante y voy a ser mejor. O sea, son temas que el tribunal tiene que sancionar. Son temas que el tribunal tiene que hacer obligar a los partidos políticos a acatar la ley, o definitivamente que obligue a los partidos políticos a legislar nuevas reglas, a imponer nuevas reglas en el juego, y todos contentos. Hace muchísimos años las precampañas o campañas de los aspirantes a la presidencia de la República empezaban en enero. Las elecciones eran allá por septiembre. Eran más o menos 9 meses de una elección. La regresaron a julio y ellos empezaron en septiembre. Y como se veía bien mal, dijeron, vamos a organizar la elección de tal forma que haya una precampaña, luego una pre-campaña y luego la campaña. Tres periodos ahí para promoverse abiertamente o para promoverse entre sus simpatizantes, pero que nunca pudieron cerrarlo a sus simpatizantes y se abrían las contiendas.
Y yo creo que ahora tienen que legislar para que haya una campaña, una pre-campaña, una pre-pre-campaña, y luego todos pidiendo el voto y después empezamos el proceso electoral. Está demasiado malo como actuó el Tribunal Electoral para mi gusto, porque debía haber sancionado. No, su atribución no es proponerle al INE que marque reglas que ya existen. Su atribución es aplicar la ley y obligar a aplicar la ley. Ok, correcto. Sobre esta determinación del tribunal, también subrayó que están prohibidos los actos anticipados de precampaña y campaña, así como también otras conductas ilícitas que podrían afectar la equidad de la contienda. ¿Ustedes creen que sí les van a hacer caso a las corcholatas y a este movimiento que también es un proceso interno dentro del PRI, PAN y PRD del Frente Amplio por México? No, pues no se está haciendo, ¿no? Desde el momento en que determinaron hacer el proceso interno en estas fechas, adelantándose 6 meses al calendario, porque más o menos los procesos internos de partidos se dan entre diciembre y enero, previo a la elección, y se adelantaron prácticamente 6 meses. No le van a hacer caso. Lo están disfrazando con el tema de que son coordinadores de no sé qué, de la defensa de la 4T, y los otros de los coordinadores del no sé qué tanto rollo. Lo disfrazan, vaya, también no son estúpidos, o sí, pero no tanto. Lo disfrazan porque, bueno, no llaman a votar. Oiga, voten por mí. Oigan, la encuesta, lo disfrazan, y de alguna manera lo disfrazan un poquito bien. Quiero ser el coordinador de la defensa, y quiero ser el coordinador del Viva México, o como se llame la coalición. Entonces, vaya, hasta cierto punto ese tipo de reuniones o ese tipo de eventos pues no son sancionables, porque hay ciertas lagunas, y bueno, ellos se atienen a eso, se resguardan bajo esos preceptos, y ahí hacen su campaña. Sí es una burla el que lo hayan hecho antes, el adelantar, porque están haciendo campaña un año antes de la elección, desde un año antes de la elección, y de alguna manera en redes sociales o en los medios de comunicación de los llamados tradicionales, pues bueno, todos los días vemos a uno u otro aspirante, entonces ya están ahí en la mente de la ciudadanía, y es obvio, o sea, es evidente que tanto de un lado como de otro, pues el que gane esa famosa encuesta, pues va a ser el candidato presidencial. Vamos a ver qué van a hacer de septiembre, que se eligen a los coordinadores, a diciembre, cuando empiece el proceso interno, o cómo van a disfrazar el periodo también de precampañas. Insisto, hay un proceso interno que marca el calendario electoral, que se da más o menos en diciembre, y luego en enero hay precampañas. Entonces, ¿cómo van a disfrazar que no es una precampaña, que no es un proceso interno, cuando ya se supone que se designó el candidato? O sea, es una serie de situaciones que están burlando, es una serie de situaciones que le están dando la vuelta, es una serie de situaciones que están violando la ley electoral. Insisto, si no les parece, tienen que cambiar la ley. Ahorita está la ley, así lo marca. Puede ser una ley absurda, puede ser una ley retrógrada, o demasiado moderna, no sé. Puede tener todos los calificativos, pero es una ley y ahí está. Entonces no la pueden violar. ¿Quieren que no se sancione? Bueno, pues cambien la ley y ya. Pero pues bueno, también no es así como que hacer flautas de salsa verde, ¿verdad? De que una gordita de picadillo, no, pues se tiene que consensar, y se tiene que, no se puede violar la Constitución de esa manera, y no se puede cambiar la ley nada más por capricho. Entonces hay que ver varias situaciones, varios preceptos, varios documentos y varios argumentos legales para que se pueda cambiar la ley. Se tiene que estudiar en las comisiones de la Cámara de Diputados y en las comisiones de los congresos locales, y eso la verdad no es tan fácil, así como decir, a ver, mañana cambien la ley, propónganla para que se cambie. Pues no, tampoco es, aunque ya la 4T como que empieza a gobernar y a trabajar así. Lo vimos la semana pasada, disolvieron
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, solamente porque no es gente del gobernador de Oaxaca, y lo mismo quieren hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no obedecen los caprichos del presidente López Obrador, y vaya, no entienden los contrapesos. Qué bueno que todavía existen los contrapesos. Entonces no se puede cambiar la ley así nada más porque sí. Ok, correcto, Marco Antonio, ¿qué opinas? ¿Crees que sí les van a hacer caso? Es que bueno, de hecho no están haciendo caso y no van a hacer caso, pero difiero de lo que dice Mauricio completamente. Los actos que andan realizando los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T son violatorios de la ley electoral y son sancionables. Lo que anda haciendo la parte el grupo contrario también es sancionable, porque también están cayendo en actos de precampaña, en actos de campaña. La ley dice que no puede ingerir el INE, no puede meterse en la vida privada o en la vida interna de los partidos políticos, ni tampoco lo puede hacer el tribunal. Sin embargo, habrá que revisar si en los estatutos de los partidos políticos está vigente alguna cláusula que diga, en un momento, un año antes vamos a elegir al coordinador de la 4T. Si no, están violentando la ley, o están violentando los derechos políticos de algún ciudadano que quiera aspirar a ser candidato de Morena o de la coalición que vayan a formar. Lo mismo tendría que suceder con esa coalición, el Frente Amplio que le llaman, donde está el PAN, el PRD y el PRI y algunas asociaciones privadas. Tendríamos que revisar si ellos tienen dentro de sus normas, estatutos, ni siquiera existe como para decir, un año antes vamos a sacar a nuestro candidato que va a ser, a nuestro defensor de este frente que va a ser el candidato. O sea, eso no cae dentro de la legalidad, no cae dentro de la vida interna de los partidos políticos. Los magistrados están en toda la capacidad para sancionar y no se atrevieron. ¿Por qué no se atreven? Porque la sanción es drástica, es grave. O sea, una sanción a alguien que se adelanta a una campaña es inhabilitarlo para que sea candidato, y no se van a atrever. Les da un miedo terrible aplicar la ley en México, y les da un miedo terrible ese tipo de actos que en cualquier parte del mundo civilizado o con mayor tradición democrática se actúa y se aplica la ley a rajatabla. Aquí en México no. Aquí en México todos nos quieren picar los ojos y lo hacen a sabiendas de que el tribunal no va a hacer absolutamente nada, porque les da miedo la sociedad, les da miedo el presidente, les dan miedo los partidos políticos y les da miedo que un día entremos a una cultura de legalidad como la que nos merecemos los mexicanos. Eso es lo preocupante y yo insisto, a mí más que preocuparme este tipo de actos, me preocupa que una vez electos ya en el poder vayan a cometer todo tipo de arbitrariedades. Si lo hacen en una aspiración que es legítima, eso no lo podemos negar, pero si violentan la ley en una aspiración a un cargo público, y nada más imaginemos qué es lo que puedan hacer ya con todo el poder en la mano. Eso es lo que realmente me preocupa a mí. Este tipo de simulaciones de campaña es vergonzosa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos pudieron haber actuado hace un año y medio, hace 2 años, reformas la ley y dices, a partir de ahora va a haber esto y esto y esto, pero tampoco quieren. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde sacan el dinero para promoverse, y eso también es preocupante. Ok, correcto. Si les parece, nos vamos a una pausa muy breve. Estamos platicando con usted sobre esta determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las facultades que otorgó al INE para hacer un control, unos lineamientos de la propaganda y de cómo se deben de conducir quienes aspiran a la presidencia de la República. Vamos a mensajes y volvemos. Ya está aquí la Expo Mueble Verano de la Villarreal. Aprovecha la más grande variedad en colchonería, con precios directos de fábrica. Estas vacaciones decora tu hogar con los precios más baratos del año. ¿Dónde más? En la Villarreal.
Hacer el súper con H-E-B es ganar. Vive el verano loco. Costilla Short Rib Supreme, 219 pesos el kilo. Aguja norteña con hueso Supreme a 229 pesos el kilo. O bien, en artículos de escritura, llévate el segundo a mitad de precio. Vigencia al 24 de julio. Consulta restricciones. H-E-B, lo mejor para ti. Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado, Unificará y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias, que constituyen el 70% de los litigios en México, que se atenderán buscando justicia con enfoque de género, protección a grupos vulnerables y respeto a los derechos humanos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª Legislatura. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Hoy me acompaña como cada inicio de semana Mauricio Zapata y también Marco Antonio Vázquez en la mesa de hoy. La temática que tendremos en análisis con usted, pues le comentaba, es esta determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le dio al INE la facultad de decidir si se permite o se retira la propaganda de los aspirantes presidenciales como la que aparece en espectaculares, vehículos de transporte público, bardas, y asimismo señaló que o vinculó al Consejo General del INE a emitir a más tardar en 5 días naturales, en promedio el miércoles, a crear lineamientos generales para regular y fiscalizar y los procedimientos con características similares. Recuerde usted que tanto Morena como el Frente Amplio por México están haciendo un proceso interno para pues buscar o aprovechar la popularidad de cada uno de los diferentes aspirantes que han levantado la mano a querer participar en la contienda del 2024 y con esto, en este proceso interno, pues no violentar aparentemente la ley. Sin embargo, bueno, hay una nueva resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial sobre esta temática. ¿Ustedes consideran que esta determinación puede pues afectar los ánimos del proceso interno tanto de Morena como del Frente Amplio por México, Marco Antonio? No los van a frenar, ya es ridículo lo que, yo insisto con la determinación del tribunal, es una decisión ridícula, era aplicar la ley, era sancionar, ellos son los garantes de la Constitución, de las leyes, no están para decirle al INE, ¿sabes qué? Créate unas reglas porque aquí hay un desmadre, tenemos que corregir. Si hay una sanción, si hay algo que sancionar, creo que el tribunal tenía que haber sancionado. Y si van a estar jugando de esa manera tan tibia, tan suave, por los partidos políticos menos les van a hacer caso. En todo caso, si se aplican reglas que no están dentro de lo sancionable hoy, lo más que pueden llegar es aplicar una sanción administrativa que muertos de risa las pagan. Eso es lo que tendríamos que vislumbrar ya. O sea, realmente este proceso electoral que viene ya es un cochinero, realmente es preocupante para la democracia del país y lo observamos a nivel nacional, pero creo que tendríamos que voltear hacia Tamaulipas, voltear hacia los estados y en todas las presidencias municipales, todos los aspirantes a las presidencias municipales andan iguales, muchos alcaldes andan iguales, muchos diputados andan iguales, sin buscar una coordinación de la defensa de lo que se te ocurra. Eso es también muy preocupante, lo que ocurre a nivel local, lo que ocurre a nivel federal, nos hace prever que el México bárbaro no terminará pronto y no concluirá porque seguimos tolerando este tipo de prácticas en lugar de frenarlos a tiempo. Ok, correcto, Mauricio Zapata. ¿Qué opinas? ¿Van a frenar los ánimos de Morena, de Frente Amplio? No, al contrario. Y por parte de los defensores de la no sé qué, van a decir que los quieren, que es un complot, que
el conservadurismo y el neoliberalismo quieren parar esa transformación y están en contra, y que eso va un atentado contra la libertad de expresión y contra la libertad de política y hacer política, y viola la Constitución de ser de poder ser elegido, de elegir y ser elegido. Van a salir con eso y habrá quien les crea. Y por parte del Frente Amplio, pues bueno, también van a decir que es un complot del gobierno federal contra ellos, porque no quieren que lleguen, porque tienen miedo y todas esas cosas. Entonces, realmente están haciendo mucha trampa, realmente están, como dice Marco, haciendo un cochinero, realmente están abusando y usando las leyes. Puede haber lagunas y las pueden utilizar. El hecho de que se reúnan y no digan voten por mí, pues de alguna manera se pueden medio amparar en el sentido de que no están violando la ley. Pero es claro, es clarísimo que se adelantaron a los tiempos porque se les pegó la gana, nada más por eso. No porque necesite México a alguien, no, se les pegó la gana de decir, pues vámonos adelante y vamos a adelantarnos a la oposición. Y la oposición se puso las pilas, dijo, pues nosotros también. Y ahí están, un año antes, haciendo campaña cuando se supone que se reguló y se dijo en la ley que tenía que ser de tal tiempo para evitar gastos innecesarios, para evitar el uso de recursos públicos, para evitar incluso el desgaste social que trae, porque la gente está harta también de tanta elección, de tanta politiquería, usando las palabras que se usan hoy en día, sobre todo en los gobiernos. La gente está un poquito harta de eso. O la mayoría de la gente es, otra vez política, otra vez campañas, otra vez precampañas, ahora por quién tenemos que votar. A veces preguntan, ahora qué vamos a votar. Y entonces, pues también eso sirve de alguna manera para darle descanso tantito a la gente, y que no haya tanto situación así en los medios. Ok, correcto, nos quedan 20 segundos para el cierre. Marco Antonio, ¿con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con la idea de que pedirle al tribunal que actúe con fuerza, que haga lo que le corresponde, que no se lave las manos, que tenga conciencia de que en ellos está hacer valer la Constitución, hacer que se respete, y creo que no actuaron de manera adecuada. Creo que lo ideal era sancionar, y creo que lo ideal es, pues ahora sí que la ley sobre cualquier ciudadano aspire a la presidencia de la República o aspire a la presidencia del municipal de Victoria o de lo que sea. Es época de darle al ciudadano la idea de que se va a cumplir la ley. Nada más eso. Ok, correcto. ¿Con qué nos quedamos? ¿Y las 5 palabras, Mauricio? Nos quedamos con las 5 palabras. Las precampañas son un cochinero. Bueno, pues con eso nos quedamos de conclusión. Si le parece a usted que nos acompañó del otro lado de la radio, gracias. Igualmente a nuestros analistas. Marco Antonio, gracias. Feliz día. Mauricio Zapata, gracias. Gracias, un saludo al auditorio. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es